Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Zapata y en esta presentación voy a explicar las principales características de las sociedades coloniales en América dentro del proceso de consolidación y crisis del sistema colonial. Este tema es fundamental para entender cómo se estructuraron las bases sociales, económicas y culturales de América Latina y cómo muchas de esas dinámicas aún tienen impacto en la actualidad. La pregunta que orienta esta presentación es: ¿cuáles fueron las principales características de las sociedades coloniales en América? El objetivo es analizar los elementos claves de este sistema, como la organización social, la economía, la cultura, la demografía y las tensiones que llevaron a su crisis. Para comenzar, es importante ubicar el contexto. Las sociedades coloniales se desarrollaron en los siglos XVI y XVIII bajo el dominio de potencias europeas como España, Portugal e Inglaterra. Según Guerra Villavoy, este periodo se caracterizó por la consolidación de un sistema dependiente, donde las colonias estaban subordinadas política y económicamente a las metrópolis. Una de las características más importantes fue la organización social jerárquica. En la cima estaban las peninsulares, seguidos por los criollos, y en los niveles inferiores se encontraban los mestizos, indígenas y africanos. Esta estructura reflejaba una profunda desigualdad basada en el origen, la raza, como lo señala Guerra Villavoy. Acá también tengo una organización social jerárquica donde la sociedad estratificada del origen étnico peninsulares, como ya se había dicho. La idea clave en sí era la desigualdad estructural. En la siguiente diapositiva les estaré mostrando también una pirámide como más detallada. El sistema de castas reforzó aún más esta desigualdad que anteriormente estábamos hablando. Se trataba de una clasificación social basada en la mezcla racial que determinaba los derechos, las oportunidades y la posición social de las personas. Eso limitaba la movilidad social y mantenía el control sobre la población. Acá les muestro la clasificación racial, pues que era compleja, y acá podemos ver que en la cima estaban los españoles. Después pues podíamos encontrar ya en la parte inferior lo que eran los mulatos o lo que eran ya la raza pues de los que provenían desde África. En el ámbito económico, el modelo colonial fue principalmente extractivo. Se basaba en la explotación de recursos como el oro, la plata y así como en la producción agrícola en haciendas y plantaciones. Toda esta economía estaba orientada a beneficiar a la metrópoli, como lo explica Guerra Villavoy. A pesar de que en lo que más se basaban era en el oro y la plata, también hubo muchísimo cultivo del azúcar, principalmente en lo que fue Brasil y en las islas del Caribe. Para sostener esta economía se implementaron distintos sistemas de trabajo forzoso o forzado, entre ellos la encomienda, la mita y la esclavitud africana. Estos sistemas implicaron la explotación de millones de personas y fueron fundamentales para el funcionamiento del sistema colonial. Aquí podemos ver una imagen de la extracción de minas, pues que realmente no solamente lo hacían pues los indígenas, sino también pues como lo muestra, pues lo dije anteriormente, esa parte de esa esclavitud africana, pues porque como era trabajo gratis, pues simplemente les hacía más fácil para ellos poder seguir realizando como esas proyecciones. Desde el punto de vista demográfico, hubo grandes transformaciones. La población indígena disminuyó significativamente, inclusive hubo algunas partes donde disminuyó un 90% y en otras la totalidad, mientras que aumentó el mestizaje y la población africana esclavizada. Marsilio destaca que en Brasil, por ejemplo, la esclavitud tuvo un impacto decisivo en la configuración de la sociedad. Bueno, aquí podemos ver algunos mulatos pues trabajando fuertemente y en la parte de atrás pues lo que era la casa, las haciendas de los grandes señores.
La Iglesia Católica tuvo un papel central y fundamental en la sociedad colonial. Esta era una institución u organización que no solamente pues estaba encargada como del proceso religioso, sino que también tomaba algunas decisiones en cuanto a lo que debían de hacerse y no debían de hacerse para las personas. Entonces ellos lo que hacían no solamente era eso, sino también pues como escribir. Los franciscanos se encargaron de eso, de escribir todo lo que estaba ocurriendo. Esto se le pasaba a la corona y pues aunque la corona intentó en muchas ocasiones tratar de dar como algunos derechos fundamentales para estas personas, porque también se veían como súbditos a la hora pues de la realidad. Era totalmente diferente lo que se estaba viviendo en esta parte de América, porque, o bueno, del nuevo mundo pues que ellos estaban haciendo, porque pues de todas maneras a ellos les tocaba empezar a realizar esa parte de cómo poderle pagar a los encomenderos, por ejemplo. Entonces una de las maneras de hacerlo era a través del miedo, y pues no solamente ellos hacían esa parte pues de esclavitud o de trabajo forzoso, sino que también a través del miedo ellos podían intervenir en esa parte pues religiosa. Y como estaba diciendo, pues la iglesia no solamente se encargó de la evangelización, sino que también de la educación y la vida cultural. Aunque aquí hago un paréntesis, porque en la educación realmente se hacía era para las castas pues que estaban en la parte superior de la pirámide, porque pues realmente los que estaban hacia abajo no tenían esas mismas posibilidades, aunque sí hubo muchos que pudieron empezar a entender y comprender más como una nueva lengua. Más allá de no podía hacerse. Según Lafalle, la Iglesia fue una institución clave para mantener el orden social y difundir los valores europeos. Aunque se trataba de empezar a realizar o de ver desde un punto de vista muy diferente eh, a, a cómo se trataban, por ejemplo, a los moros o a los judíos, no se podía, digamos, exterminar completamente, porque pues estos estaban empezando desde cero y pues tampoco se podían quedar sin mano de obra gratis para poder ir construyendo esa, digamos, algo similar a lo que se estaba viviendo en Europa. En cuanto a la cultura, predominó la influencia europea. Trajeron vestidos, trajeron pues ciertas comidas, también trajeron pues como esa parte de la educación. Entonces la producción intelectual estuvo muy ligada en lo religioso, lo que limitó el pensamiento crítico, que eso inclusive hasta el día de hoy también se ve, aunque digan que ya somos algo libre, mucha gente carece de ese pensamiento crítico porque se quedan simplemente con lo que se les dice, especialmente las personas que son muy arraigadas a una religión. Sin embargo, también surgieron procesos de sincretismo cultural, es decir, mezclas entre culturas indígenas, africanas, europeas. Es por eso que en países como Haití se puede ver todo ese vudú, toda esa magia que ellos pues realizan, porque pues también viene caracterizados de esos africanos que trajeron en su momento y que quedó muy arraigado culturalmente para ellos. Al igual en Colombia. En Colombia pues podemos observar que en ciertas culturas, no, en ciertas partes de los indígenas, como sociedades indígenas, tienen sus propios dialectos. Estos dialectos también se traducen en que también ellos pueden empezar a tener esa eh, mezcla cultural, en donde también hacen ellos a veces rituales, muchas veces simplemente son como parecido a los altares, en sus vestimentas. Entonces, a pesar de que quisieron como predominar esa parte europea, en muchos lugares los asentamientos no fueron tan fuertes, a lo que procedió de que
algunas sociedades que han marcado más la parte cultural que tenían pues anteriormente. El papel de las mujeres ocuparon un lugar muy importante, pero muy limitado también. ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad colonial vivían un sistema patriarcal, donde su rol principal era el doméstico y religioso, donde simplemente era la encargada de poder realizar como el cuidado de sus hijos y estar pendiente de sus familias. Lebrin señala que aunque tenían pues ciertas restricciones, también desempeñaron funciones económicas y sociales muy relevantes. Entre ellos pues ellas tenían que sostener a su familia de una manera pues más como siendo un pilar. Con el tiempo este sistema comenzó a mostrar signos de crisis. Las desigualdades, las tensiones sociales y los cambios económicos generaron mucha inconformidad. Según Pani, estas transformaciones fueron clave para el surgimiento de movimientos independientes. Entonces, por ejemplo, aquí pues se puede ver la traída de las personas esclavizadas desde África, pero al ver de que muchos otros empezaban a tener como ciertos derechos, es como lo que se vive ahora en Colombia. En Colombia podemos observar que aunque la Constitución nos abarque a todo el mundo, eh, hay ciertos privilegios, entonces ciertos, digamos, los campesinos a veces dicen, ¿por qué a la minga, por qué a los resguardos tienen cierta cantidad de terrenos y nosotros no? Entonces, desde ese entonces vienen ese tipo de crisis en donde hasta el día de hoy se sigue viendo muy arraigado. Y para concluir, las sociedades coloniales se caracterizaron por ser profundamente desiguales, jerárquicas y dependientes. Su economía extractiva, el control social, la influencia de la iglesia definieron su funcionamiento. Sin embargo, también fueron sociedades dinámicas, con diversidad cultural y tensiones que llevaron a su transformación. Yo sé que hay muchos países que les dicen que son multiculturales, pero nosotros somos un país pluricultural. ¿Por qué? Porque tenemos de todo. Y pues en sí la base de estas sociedades latinoamericanas pues se basó en todo esto que he replicado anteriormente. Y en este punto pues ya son las referencias donde yo me basé para poder realizar este video. Guerra Villavoy, Lafalle, Labrín, Marsilio y Pani. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.